Muy buenos días a todos. Entonces, continuando cómo entrar a la formulación de soluciones exactoras, de soluciones nutritivas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, primero calculemos volver a calcular el número de goteros. Debes hacer un recordatorio del último cálculo que se hizo el día lunes. Entonces, habíamos dicho que una cama, un tablón o bien un surco lo vamos a considerar como sinónimos. Para nuestro caso del curso que estamos desarrollando ahora. Y vamos a tomar, habíamos dicho que una nave es una de las iglesitas que tiene. Las dimensiones de la nave, dimensiones de las naves en el caso de la ENCA, tiene los siguientes datos. Tiene un ancho de 5 metros y un largo de 30 metros. De este tiene distancia entre surcos, son 60 centímetros. Ancho del surco son 40 centímetros. Para sembrar tomate, lo siembran a 30 centímetros al triángulo, o lo que se llama 3 bolillos. Entonces, de acuerdo con estos datos, vamos a tener con los datos, se va a tener 5 surcos, 5 surcos, ¿con cuántas plantas sería? Tiene un ancho se siembra 30, entonces sería 30 por 28, una área de siembra o bien pueden calcular que van a sacar 30, el número de plantas sería 30, sería, como tiene
largo del surco, largo del surco efectiva es 28 metros, porque dejan 1 metro de cada lado. Esos 28 metros de un lado, 28 dividido entre de punto 30, ¿cuántas plantas nos da por? Alguien que lo calcule, por favor. Nos va a dar 93 plantas. Como están al tres bolillo o están a doble surco multiplicado por 2. Entonces esto nos va a dar igual a 186 plantas por surco. Número de surcos son 5, entonces en total del número de plantas va a ser igual a 930. ¿Estamos claros ahí, por favor? ¿Da 930 o 9030? 930 plantas por cada nave. Si el invernadero tuviera 10 naves, ustedes tienen que solicitar, si tuviera 10 naves, que es el invernadero 1, tendrían que sembrar 9,300 plantas. Entonces, ¿esto para qué le va a servir a ustedes? Para fines de planificación, es decir, yo debo solicitar o debo preparar 9,300 plantas para sembrar mi invernadero. Siempre a esto hay que ponerle lo que las plantas que mueren o que no se pegan, un 2 o 3%. Entonces ustedes ya lo adicionan para que no les haga falta plantas. Entonces, en cada surco existen 2 líneas de mangueras. Y cada manguera y a cada 20 centímetros hay un gotero. Entonces, con esto calculamos el número de goteros. Sería 28 metros por cada línea. Por cada línea. Multiplicado por 2 líneas de mangueras. O dos líneas de manguera por surco. Entonces, de hecho lo multiplicamos. 5 surcos hay por cada nave. Dentro del invernadero hay 10 naves. Lo que queremos es el número de gotero. Un gotero está a 0,20 metros. Entonces, aquí nos va a dar el número de goteros que va a haber por cada invernadero. ¿Hay alguien que lo calcule, por favor?
¿Está bien las operaciones o las hacemos por regla de 3? ¿O lo dejamos ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos goteros nos da? ¿Hay alguien que ya calculó? 14.000. 14,000 goteros. Toda a ver, 14,000 goteros por invernadero de 10 naves. Ahora, habíamos indicado, ese sería el número de goteros. Habíamos indicado que en el sistema de fertirriego se tiene 3 eventos. Uno es regar con agua, después regar con fertilizante, tercer evento es regar con agua para el lavado. Para humedecer el suelo. Y esto nos va a servir, el otro es para nutrir las plantas. Y el último es para lavar el gotero. Entonces, esas serían las 3 alternativas que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando van a emplear. Entonces, ahora lo que necesitamos es calcular la cantidad de agua que necesitamos por cada evento, o bien la cantidad de agua que se necesita por cada evento. Supongamos que el primer riego lo hacen es durante 15 minutos. El segundo es durante 30 minutos. Y el tercero es durante 15 minutos. Estos tiempos varían con la edad de la planta. No todos lo tienen que regar al mismo tiempo, sino que, porque la otra alternativa sería aumentar la concentración de la solución para aumentar la cantidad de fertilizante que van a aplicar por cada planta. Entonces, calculemos generalmente los goteros tienen los goteros tienen un caudal de descarga de 1 litro por hora. Como tenemos 14,000 goteros, ¿va? Entonces sería 1 litro es por cada gotero. ¿Cuánto número de goteros nos dio? 14,000. Entonces lo multiplicamos por 14,000. Goteros. Entonces aquí nos va a dar equivalente a 14,000 litros.
litros, lo que equivale a 14 metros cúbicos. O sea que ustedes, con esto, ustedes deben saber que mínimo deben tener 14,000 litros de agua, 14 metros cúbicos de agua para regar un invernadero de 10 naves bajo estas condiciones. ¿Alguna duda de esto, por favor? Para entrar a la aplicación, ya al cálculo de soluciones. Entonces, ustedes necesitan esa cantidad de agua que tiene que pasar para regar. Y únicamente sería 30 minutos, equivalente a 7 metros cúbicos o 7,000 litros, lleva fertilizante. Ingeniero, 375 metros cúbicos únicamente agua y 375 metros cúbicos para lavar. ¿Sí? disculpe. ¿Sí? O sea, aquí si nos pidieran cuánta cantidad descarga en 15 minutos con una regla de 3 y en una hora 14,000, Sí, ¿cuántos? sí. Ahí ya hacen ustedes, o si no, hacen cálculo por cada uno de los pedacitos. Gracias. ¿Alguna duda de esto? Entonces, con esto ustedes calculan la cantidad de agua que tienen que almacenar, la cantidad de agua que debe haber para regar las plantas. O sea que cuando ustedes van a regar fertirriego, tienen que tener claro la cantidad de agua que van a almacenar para regar sus plantas. Como estos tiempos varían, entonces ustedes ya tienen un dato promedio de cuánta agua tienen que almacenar. Entonces, si se dan cuenta, ustedes van a regar únicamente el área donde crece la planta. Entonces, con esto ustedes ya tendríamos calcular la cantidad de agua que van a utilizar. Esto lo habíamos presentado la vez pasada, donde nos dice que el riego por goteo tiene la característica de aplicar el agua en la zona radicular únicamente, y no nos interesa las otras áreas. Y sobre esta área se va a aplicar el fertilizante y se va a aplicar el agua. Entonces, y por eso dice que va a ser un uso eficiente del agua por la planta. Si ustedes lo aplicaran por método de aspersión, tienen que regar todo el área. Casi por surcos o por surcos ya no se usa porque consume mucha agua. Si hay alguien de Zacapa, no sé si los distritos de riego de Zacapa todavía riegan por surco o ya cambiaron el sistema de riego. Deben haber cambiado porque ustedes saben que el agua cada vez se está haciendo más limitante. Entonces, con eso fue lo que hicimos, el volumen de agua. Otra característica que deben tomar en cuenta ustedes cada vez que van a regar es la salinidad y saber con qué salinidad van a aplicar el agua del suelo para que no les aumente. Entonces, una de las mediciones que tienen que hacer para el manejo es aplicación de medir pH y conductividad eléctrica. Entonces, si ustedes ya saben qué cultivo tienen y si se les pasa eso, entonces ustedes reducen la cantidad. Para eliminar el exceso de sales es aplicación de agua. Cuando ustedes van a aplicar fertilizantes, usan el mismo método, el mismo sistema que para cuando hacen su plan de fertilización. Lo único que tienen que hacer ustedes aquí es que dividen la cantidad de fertilizante que va necesitando la planta, van aumentando cada vez que la planta necesita más. Entonces, por eso es necesario conocer la fisiología de la planta. Decir, si es una planta
ponle de durazno. Usted sabe, después de la cosecha, bota las hojas. Después de las hojas se echa un periodo de descanso. Pues empieza a brotar de nuevo las hojas. Entonces, antes que broten, deben ustedes aplicar fertilizante. Y hasta que llega la etapa antes de la floración hasta formación de frutos, aplican otra cantidad de fertilizante. Entonces, de esa manera ustedes están dosificando la cantidad de fertilizante. Para cultivos de hortícola hacen lo mismo. O sea, es conocer la curva de absorción de nutrientes de la planta. Si ustedes conocen bien esa gráfica, si lo utilizan bien, entonces solo es de distribuir la cantidad de fertilizante. Aquí hay otros ejemplos. Se puede decir que está, por ejemplo, trasplante, cuaje el fruto, cosecha, 60 días. Bueno, que ese sería alguna arveja china o cualquier otro cultivo de ciclo corto. Entonces, ustedes saben que el potasio es requerido en grandes cantidades, el óxido de calcio, el nitrógeno, el fósforo y el magnesio. Entonces, cada uno de esos, entonces, conforme a eso, si se dan cuenta, siempre tienen la misma tendencia. Menor cantidad, pues aparece un brinco muy grande de cada uno de los nutrientes. Entonces, esta curva lo tienen que saber ustedes. La única forma de hacerlo a nivel de finca, ustedes deben saber el ciclo de cultivo. Casi en nuestro país, con el caso del aguacate, que se siembra a nivel del cierto, ya se empieza a sembrar en el área de San Vicente Pacaya, Bárcenas, de ahí hasta llegar hasta la altura del Solá, siembran aguacate. Entonces, en cada una de esas zonas climáticas va a haber diferentes horas luz, luminosidad, que afecta el proceso de la fructificación, para que es lo que están viendo ustedes en el curso de ecología. Para la fertilización generalmente se aplica 1/3 de la necesidad de nitrógeno. Pueden aplicar la tonalidad, todo el fósforo, que es poco móvil, y la mitad del potasio. Y el resto que les queda, hagan ustedes de acuerdo a lo que va demandando la planta. Esta cantidad de 1/3 va a variar de acuerdo a cómo van a manejar la nutrición ustedes. La segunda opción, aportar todos los nutrientes necesarios en el sistema fertilizante. O sea, que aquí nos indica ustedes que no tienen que hacer ninguna aplicación al momento de la siembra. Van a distribuir la cantidad de fertilizante de acuerdo a la demanda de nutrientes. Puede ser que en la primera etapa vegetativa le ponen un 10%, del 20%, después un 30%, un 40%, hasta completar el 100%. Y eso es más en función de sus conocimientos. O sea que lo que tienen que hacer ustedes es revisar bibliografía en lugares similares para definir cómo van a aplicar fertilizante. Si no, hacen uso de la experiencia que tienen los agricultores de la zona. Entonces, aquí dice que hay que meter materia orgánica al momento de la siembra, porque lo que hace el sistema fertilizante, el suelo es únicamente, en este caso, sirve de anclaje a las plantas. Ya no nos interesa que aporten nutrientes, porque los nutrientes los vamos a aplicar en el sistema de riego. Por esa razón que en varios lugares, en lugar de usar tierra, utilizan piedrín como sustrato. Pueden usar en el caso de la roca fosfórica, de la roca volcánica. En México utilizan mucho la roca de color rojo, que le dicen teozontle,
Pero aquí en nuestro medio, donde hay una mina de color rojo, es por el camino de aquí que vayan ustedes a Barberena. Antes de Barberena, ustedes miran que hay unas piedras rojizas que son de origen volcánico. El que predomina en nuestro medio es el color negro. La ventaja que tiene esas piedras volcánicas que son piedras porosas. ¿Alguna duda de esto, por favor? O sea, ustedes tienen que buscar las alternativas, cómo van a aplicar el fertilizante. Si usted tiene suficiente agua y usted lo quieren suplir conforme va necesitando los nutrientes en el sistema de riego, tendrían esa opción. La primera opción sería aplicar cierta cantidad de fertilizante granulado al momento de la siembra y el resto lo van a aplicar ustedes conforme la planta lo va necesitando. ¿Alguna duda de esto, por favor? Ahora vamos a entrar a la preparación de las soluciones. ¿Qué es una solución? ¿Qué es una solución nutritiva? Es una mezcla homogénea de uno o más fertilizantes disueltas en el agua de riego, una concentración conocida, pH, y debe haber balance iónico. O sea que no podemos aumentar aniones que cationes si no provocamos desbalance nutricional a la planta. O sea, nuestro cuerpo y las plantas tienen iones, pura química, lo que ustedes aprendieron en el primer cuatri, donde, o sea, la teoría de los niveles cuánticos, la química cuántica, que sea el nivel principal, es un nivel, está el número cuántico principal, el número cuántico azimutal, el número cuántico del spin, son 4, ¿eh? y el número cuántico magnético. Entonces, todo eso, ahí están los electrones que se mueven dentro de la planta. O sea, no hay, es puro movimiento de electrones. Si ustedes se dan cuenta en el proceso de la fotosíntesis, es movimiento de electrones. Va a haber, gana energía y lo va liberando poco a poco a través de ciertas enzimas para formación, los equivalentes de energía y equivalentes de reducción. Ese lo dijeron. Entonces, eso es lo mismo que sucede con las plantas. Lo que deben tener cuidado es que el nitrógeno lo pueden aplicar en forma nítrica o en forma amoniacal. Generalmente se usa uno de amonio por 2 o 3 nítricas. Eso sí lo deben tomar en cuenta ustedes. Otro que deben tomar en cuenta es el agua con que van a preparar las soluciones. Entonces deben saber qué análisis solicitan ustedes al laboratorio para hacer sus soluciones nutritivas. Por ejemplo, aquí se les da un listado que tienen que pedir cationes, aniones. A través de esto, en el curso de fertilidad, en el laboratorio de grafología, ustedes eran del grupo 2 y 3. Algunos son del 2, otros son del 3. Vimos cómo calcular el RAS. Si van a usar agua de pozo, es necesario que ustedes conozcan la concentración de hierro y manganeso. Si el agua de riego tiene altas concentraciones de estos dos elementos, nos provoca problemas para el taponamiento de los goteros. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es saber qué análisis van a solicitar al laboratorio. Aquí está el mismo listado. Habíamos dicho también que para hacer las disoluciones se hace la solución madre usando 2 o 3 depósitos. Entonces, si se dan cuenta, lo que tienen que hacer ustedes es no mezclar no tenemos que mezclar
el calcio con el fósforo y el azufre. Porque el calcio, al unirse con el fósforo, forma compuestos como con el caso del tetraóxido de calcio. Entonces forma compuestos o bien el octaóxido de fósforo. Este es el compuesto de la roca fosfórica. Entonces, el material o materia prima para la fabricación de fertilizantes potásicos fosfatados es la acidificación de la roca fosfórica. Entonces, si ustedes tienen roca fosfórica más ácido sulfúrico, sintetizan el simple superfosfato. Si ustedes tienen roca fosfórica más ácido fosfórico, se sintetiza el triple superfosfato. Entonces el fósforo siempre su origen es el calcio. Al presentar unido con el calcio, ya entonces se empieza a formar otra vez la roca fosfórica. En el caso del hierro, del calcio, el calcio con sulfatos forma el yeso, que es el sulfato de calcio. Entonces, por esa razón no se tienen que mezclar. Supongamos que ustedes tuvieran estos fertilizantes que tienen los fertilizantes que voy a poner que nos va a servir para formación de soluciones nutritivas. Luego necesitamos nitrato de calcio, nitrato de amonio. Tienen ustedes nitrato de potasio. Tienen ustedes el fosfato monopotásico dihidrogenado.
Tienen ustedes el nitrato de magnesio. Tienen ustedes el sulfato de amonio. Si tuvieran esas listas de fertilizantes que se va a usar para la fabricación de soluciones nutritivas, para la formulación de la solución madre, cuando está refiriendo a solución madre es soluciones concentradas. Entonces, ¿qué fertilizantes se mezcla en el depósito A o depósito 1? ¿Y qué fertilizantes se mezclan en el depósito B? ¿Cómo van a decir los fertilizantes? ¿Algún valiente, por favor, que me va a decir qué fertilizantes van a poner en el A? En el A podemos poner sulfato de amonio y el Sulfato de amonio. potásico, ¿Cuál otro? fosfato monopotásico, Fosfato monopotásico. ¿Cuál otro? tal vez el nitrato de calcio. Perdón, no, ese sería el B. Nitrato de calcio no. Podría ser el nitrato de amonio. Todo lo que tienen que hacer ustedes es balancear más o menos la cantidad de fertilizante que van a poner. Entonces aquí ya podríamos poner, aquí pusimos fósforo y azufre. Entonces aquí podemos colocar el nitrato de calcio. ¿Qué otro fertilizante podríamos poner? El nitrato de magnesio. Ya están todos, ¿no? Ah, podríamos, aquí ya tenemos 1, 2, aquí tenemos 1, 2, 3. Nos faltaría un fertilizante. El otro fertilizante que nos hace falta lo ponemos en el depósito B para que estén balanceadas las sales. ¿Alguna duda de poder distribuir el fertilizante en los depósitos, por favor? ¿Alguna duda? Pasamos a la siguiente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quedó claro cómo distribuir los fertilizantes en los depósitos? En algunos casos se utiliza un tercer depósito para usar los ácidos. Otros utilizan un tercer depósito para poner los micros. En el caso de la escuela casi no se formulan los micros, porque estos micronutrientes ellos lo aplican vía foliar, usando baifolán o los fertilizantes foliares más comunes en el mercado. Entonces, ustedes de esa manera van manejando ¿Alguna duda de la ubicación de los depósitos, por favor? ¿Ya lo puedo borrar? Ingeniero, tal vez podría volver a explicar qué fertilizantes se mezclan. En los depósitos que tenemos que tener cuidado es no juntar el calcio con azufre y con fósforo. Entonces, por eso aparece ustedes ahí en la diapositiva anterior sería sin calcio. El otro decía con fósforo y sin calcio. El otro es sin fósforo y sin azufre. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es de no mezclar un fertilizante que tenga calcio con un fertilizante que aporte fósforo. Un fertilizante que tenga calcio
no se puede mezclar con otro fertilizante que tenga azufre, porque forman roca fosfórica o van a formar el yeso. Entonces, ese es el cuidado que se tienen que tomar, considerar, no mezclar esos fertilizantes, porque son ¿qué? Son compuestos tóxicos entre ellos. No tóxicos, sino que no se pueden mezclar porque forman compuestos insolubles. Una vez que di el laboratorio de química, el primer laboratorio, lo que queríamos hacer es separación física de las soluciones. Entonces, lo que hicimos fue nombrar todo el equipo que se utiliza para filtración, que lo dibujaran, lo mismo que les pusieron a hacer ustedes en química vía virtual. Dibujaron todos los materiales. Ya tenía todos los materiales, entonces los armamos el equipo y un beaker les puse que pusieran sulfato de calcio, no, que pusieran nitrato de calcio y sulfato de amonio y que lo volvieran a remover. Y ellos se dieron cuenta que se forma una sustancia branquecina. Esa sustancia branquecina, debido a que pesa más que el agua, van al fondo de donde ustedes hicieron donde prepararon la solución. Entonces se les quedó un poquito un blanquecino. Como el objetivo de esa práctica también, el primer objetivo es que no deben les indicar que cuando van a formular disoluciones no los tienen que mezclar porque forma eso y los goteros son unos hoyitos muy pequeños. Entonces ahí ya, eso fue la práctica que les daba yo cuando daba el curso de química. Porque yo, para que llevaran nociones generales cuando íbamos a ver esto en fertilidad. ¿Alguna duda de esto, por favor? Son los dos conceptos que tienen que poner. Entonces, para preparar las soluciones nutritivas tienen que mezclar fertilizantes. Y los fertilizantes se separan en iones porque entran en una solución nutritiva o entran a disolverse en agua. Supongamos que ustedes aplicarían nitrato de potasio, entonces se distribuye en ion nitrato y potasio. Si tuvieran sulfato de magnesio, está el magnesio. Está el magnesio y está el ion nitrato. Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, para que no se confundan, deben aplicar bien sus principios de química. Los que se separan y se quedan solos es el metal. Los que cuando se separan no están solos es el no metal. Eso ya se los dieron en química. Lo que nos indica este cuadro varía la concentración de la conductividad eléctrica. Al variar la concentración de la conductividad eléctrica, varían la conductividad, la cantidad de sales. Por ejemplo, 0.5 tenemos 3, 1, 6, 1.5, 9, así sucesivamente va aumentando la cantidad de fertilizante. Entonces, la cantidad de fertilizante que va aumentando aumenta la conductividad eléctrica. Entonces, por eso se decía que cuando ustedes se les pasa mano en contra eléctrica, lo que tienen que hacer es dejar de aplicar fertilizante 1 o 2 días para lavarlo. Este cuadro es un cuadro que nos puede servir de referencia. Toma en consideración el nitrógeno. Dice,
Por una parte de nitrógeno tenemos que poner 0.2 de fósforo, 0.17 de azufre, 1.41 de potasio, 0.75 de calcio, 0.15 de magnesio para tomate. Si se dan cuenta, ustedes varían cada uno de esos elementos de acuerdo a función y el metabolismo de la planta. Eso puede ser un cuadro que pueden usar ustedes para formular soluciones nutritivas. ¿Alguna duda del cuadro anterior, por favor? Néstor Recinos. Ya se nos durmió. Ahora vamos a entrar. Ahorita que vamos a ver es lo que ustedes vieron en química. ¿Cómo podemos expresar las concentraciones de las disoluciones nutritivas? Gramos por litro, partes por millón, milimoles por litro, miliequivalentes por litro. Entonces, cualquier forma que ustedes lo expresan, de esa modo, para calcular la cantidad de fertilizante. Generalmente se utiliza miliequivalentes, o sea, la milésima parte de un peso equivalente. Esa es la forma de expresar. O sea, cuando van a preparar las soluciones, tienen que ver la solubilidad del fertilizante. ¿Cuál es el más soluble de esos tres? ¿Cuál es el Nitrato de calcio. Nitrato de calcio. Nitrato de calcio? Después le sigue el fosfato monoamónico, por último queda el superfosfato triple. Entonces, eso es necesario considerar también para no sobresaturar las diluciones. ¿Alguna duda de este cuadro? Como ya saben ustedes qué análisis solicitan del agua, entonces vamos a formular una solución extractora, una solución nutritiva. Pongámosle la parte de arriba, es lo que aporta el agua. El de abajo es lo que necesitan ustedes que tenga la disolución. Entonces, como el agua aporta nutrientes, entonces le van quitando a lo que necesita la planta. Por ejemplo, el nitrógeno no hay nada, entonces hay 14. Fósforo tampoco. Azufre sí tiene 1, pero dentro de la disolución debe haber 3. Tiene agua, el agua aporta 1, entonces ¿cuánto tiene que aplicar en forma de fertilizante? 3. Bicarbonato. Cuando existe grandes cantidades de bicarbonatos, lo que hay que hacer es neutralizar los bicarbonatos. Entonces, eso sí, anótelo bien, por favor. El ácido sulfúrico y el ácido fosfórico no lo pueden usar en aguas que tienen alto contenido de calcio. Entonces, ahí podrían usar ácido nítrico. Entonces, cuando la concentración de calcio en el agua es muy alta, no podemos usar ácido fosfórico ni ácido sulfúrico como fuente de fertilizantes, porque eso precipitaría el calcio y azufre que están disueltos. ¿Alguna duda de cómo obtener este cuadro? Lo copian, por favor, para continuar con las operaciones. Ahorita van a entrar a operaciones. Damos 2 minutos para que copien. Lo que vamos a ver ahorita es pura lo que ustedes aprendieron en química.
Lo copian, por favor. Sacar 7 o 8, yo no sé cómo usar. 8. Y sacar otros. Otros 6. 10, 6. 4. 6. Porque carne ya compré un poquito de coche ahí. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya terminaron de copiar? Ingeniero. Ya, ingeniero. Ya con eso, ahora hagamos este cuadro. O sea, aquí estamos tomando en cuenta lo que aporta el agua y lo que necesitamos. Entonces, lo que tenemos que formular, la solución nutritiva debe tener esa cantidad en mil equivalentes por litro. Entonces, el agua en ese caso, ¿cuánto tiene de calcio? Tiene 2. Entonces, para neutralizar, lo primero que tenemos que hacer es neutralizar los bicarbonatos para formación de agua y CO2. Entonces, tenemos que aplicar un ácido. En aguas que tiene alto contenido de calcio y magnesio, o sea, que son aguas duras, no podemos usar ácido sulfúrico ni ácido fosfórico para neutralizar los bicarbonatos. ¿Todo vamos bien ahí, por favor? Entonces tenemos que usar el ácido nítrico. Como tenemos que neutralizar, entonces tengo que poner 3 puntos como el equivalentes de ácido nítrico, que nos va a aportar 3.5 mil equivalentes de nitrato. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿O lo desarrollamos en la pizarra? ¿Por qué es la relación? Siempre, si aplico 3 mil equivalentes de uno, estoy aplicando 3 mil equivalentes del otro ion. ¿Todos estamos de acuerdo ahí, por favor? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿O surgen dudas todavía? ¿Qué dicen ustedes? Como nadie contesta, ¿qué hacemos? Natalie Pozuelos, ¿qué dice? Sí, comprende bien, cuando se aplicamos un equivalente de uno, estamos aplicando el otro la misma cantidad de los mil equivalentes. Sí, ingeniero. Bueno, todo está muy bien ahí. Alejandro Molina, Ingeniero. sí está entendido ese que se aporta uno, aporta la misma cantidad del otro. Sí, ingeniero. Va. Entonces,
La forma como poder llenar este cuadro. Primero vamos a neutralizar los bicarbonatos. Tenemos 3.5. Si usamos ácido nítrico, tenemos 3.5. Después tendríamos que adicionar la cantidad de fósforo. ¿Qué fertilizante nos aplica de fósforo? Es el 1. Entonces, si se dan cuenta, necesitamos 1 y nos va a aplicar otro de potasio. ¿Vamos bien ahí, por favor? Entonces, por un fosfato, aplicamos 1 de potasio. Entonces, ahí ya tenemos nivelado el fósforo, pero no el potasio. ¿Cuál otro que nos puede ayudar? Entonces, ¿cuánto necesitamos de magnesio? 2. Entonces, aplicamos 2 de sulfato, nos da 2 de azufre. 2 de azufre. Y necesitamos potasio también. ¿Cuánto azufre nos falta para sumar a 3? 1. Entonces le ponemos 1 y 1. Entonces ahí ya llenamos requerimiento ya llevamos llenado el requerimiento de fósforo, de azufre, de potasio todavía no, de magnesio ya. ¿Cuánto necesitamos de amonio? 1. Entonces tenemos que poner el nitrato de amonio. Entonces 1 de nitrato de amonio nos da un amonio y nos da un nitrato. Entonces, de ahí vamos con el potasio. El potasio ya le aplicamos 2, necesitamos 6, necesitamos 4. ¿De qué forma tenemos que aplicar? En forma de nitrato de potasio. Entonces, nos tienen los 4. Nos falta el calcio. 6, 6. Entonces, si se dan cuenta, después hacemos el balance. Sumamos 3.5. Más 4, más 6, más 1, nos da 14.5. Nos pasamos en 0.5. O podrían poner 3 de ácido nítrico, entonces nos sobraría 0.5 de bicarbonato. Eso 0.5 puede ser que no haga daño a la planta. Para el potasio, tenemos 2 más y le aplicamos 4, nos va a dar los 4. Entonces ya tenemos llenado el requerimiento. Tenemos que sumar todos y nos tienen que igualar a la misma cantidad la parte de arriba. ¿Alguna duda de llenar este cuadro, por favor? Eso se logra haciendo ejercicios. Lo que se les puede preguntar para el examen, es no un cuadro de esto, sino es masacre de una vez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les ponemos un cuadro de esto? Para el examen. Pero sí se les puede preguntar si para formular una solución nutritiva lo preparo con nitrato de calcio y hago mis cálculos para 6 miliequivalentes por litro, ¿cuántos miliequivalentes por litro habrá de nitrato? Eso sí va. ¿Qué van a colocar ahí? Eso sí se les puede preguntar. ¿Qué dicen ustedes? Para llenar este cuadro debe tener los que llenan crucigrama, los que llenan así los ejercicios de completar, eso lo sacan rápido. Pero el concepto que tenemos que tomar en cuenta es que cada uno, como ya tenemos los fertilizantes, ahora tenemos que calcular la cantidad de fertilizante que tenemos que aplicar en la solución nutritiva. Entonces, ya tenemos, si se dan cuenta, son los mismos fertilizantes que aparece aquí, ya aparece aquí.
Entonces, ustedes tienen que buscar, por ejemplo, el ácido nítrico le dice que tiene una densidad 1.41, una pureza del 70%, sacan su peso molecular, va a ser 63. Lo mismo hacen para los demás fertilizantes. ¿Alguna duda para obtener estos datos? Si se dan cuenta ustedes, en el curso siempre venimos repasando, sacar el peso molecular, sacar los pesos equivalentes, es para no llegar a esta parte que la primera vez que di el curso de fertilidad fue en el año 2004 y en uno de los alumnos estaba Dávila. Dávila estaba como alumno en ese grupo. O sea que Dávila ya lleva 17 años o 18 años de haberse graduado de perito agrónomo. Entonces ya anda por sus 35 años. Él fue el primero que cuando llegué me dijeron que diera el curso de fertilidad. El examen final de ese grupo, de esa promoción, ninguno ganó el curso, ninguno ganó el examen final. Entonces yo lo que me puse a pensar es que, ¿qué tendría que hacer yo para que todos ganaran el examen final? Entonces hice la primera prueba que les dejaba, cuando al siguiente año sería 2005, di el curso, entonces les empezaba a dejar hoja de ejercicios como un recordatorio de química. Ya ese grupo ya solo perdieron 2 o 3. Digo que perdieron los que únicamente solo copiaban las hojas de trabajo. Para calcular la cantidad de fertilizante que tenemos que disolver, tenemos que saber cómo vamos a preparar nuestra solución madre. O sea, tenemos que calcular, saber, hagámosle este ejercicio. Supongamos que ustedes desean preparar 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, también, de solución nutritiva. De solución nutritiva. Ustedes saben que el sistema diluye medio litro de la solución madre para ser diluida en 100 litros. Entonces, lo que nos preguntan aquí, calcular la cantidad de ácido nítrico a diluir en 1 metro cúbico de
solución madre. ¿Por qué le llamamos solución madre? Porque es una solución concentrada. Si ustedes esos 100 litros le ponen únicamente 3 equivalentes y eso les va a servir para sembrar las plantas, ahí no es solución madre, sino que es una solución de trabajo, solución nutritiva. Está muy bien cuando usamos el término solución madre, cuando hacemos soluciones concentradas. De acuerdo a la hoja, tiene características del ácido. Me van corrigiendo, por favor, del ácido. Densidad 1.41 gramos sobre centímetros cúbicos. Tiene pureza del 70%. Esta pureza está dada en peso, volumen. ¿Qué otro dato tenemos en el ejercicio? Lo podemos hacer de varias formas. Primero es calcular cuántas veces debemos concentrar la solución madre. Todo lo que nos dice en este ejercicio es de que por cada 100 litros ustedes van a utilizar 0.5 litros de la solución. Como la concentración está expresado en litros, entonces para un litro, ¿cuánto va a ser? Entonces, si se da cuenta, nos va a dar 200 veces. O sea que nosotros tenemos que concentrar la solución madre en 200 veces. En lugar de tener 3.000 equivalentes por litro, va a tener 3 por 200. Entonces va a ser 600.000 equivalentes por litro. ¿Todos estamos de acuerdo con los 600, por favor? Y que disculpe, hay una relación de 100 litros, 0.5 de solución. Arriba teníamos medio litro por 1.000 litros. No sería... Pero ¿dónde está? Aquí. Medio litro de solución madre. Para ser diluido en, aquí sería en 100 litros, pero ahí estamos. Entonces, por cada medio litro de solución madre, tenemos que formular 100 litros de solución de trabajo. Ahí estamos, por favor. ¿Sí está claro el planteamiento con la regla de 3? Sí, Hagámoslo por regla de 3 o lo hacemos por estequiometría. ¿Qué dicen? Hagámoslo primero por regla de 3. Nos dice, 1 litro debe contener 600 miliequivalentes de ácido nítrico. ¿Todos estamos de acuerdo con ese 600, por favor? Pues lo vamos a... Porque tiene que llegar 3 a la planta. Pero nosotros tenemos que concentrar esa solución debido a que se utiliza medio litro para cada 100 que llega a regar. Entonces, por eso que está 600.
¿Cuántos litros tenemos que formular? 1 metro cúbico. 1000 litros. Entonces, aquí nos va a decir la respuesta es en los metros, en el metro cúbico, debemos disolver mil equivalentes por litro, lo que equivale que son 600 pesos equivalente gramos de ácido nítrico. ¿Vamos bien ahí, por favor? ¿Alguna duda de esta operación? ¿Alguna duda de esto? Jocelyn Roca. Denis No, Ortiz. Denis Ortiz. Ingeniero. Vamos a, como dicen ustedes en los patojos de Acapish, ahora ya no utilizan esos términos, ¿va? O lo usan todavía. En mi época usaba mucho eso. Ya capish, no capish. Entonces ahí uno ya tendría. Todavía se usa. ¿Eh? Ahora decimos un peso equivalente gramo de ácido nítrico va a ser igual a 63 gramos. Ahí estamos, por favor. Porque solo tiene un hidrógeno. Entonces aquí utilizan ustedes el concepto de el número de equivalentes químicos de un ácido, que es igual al número de hidrógenos. De una base es el número de OHs. ¿Cuántos pesos equivalentes necesitamos? 600. Entonces, ¿cuántos gramos de ácido nítrico tenemos que disolver? Entonces, tenemos que disolver ¿cuánto? $63 37, 8 kilogramos. 37.8 kilogramos de ácido nítrico. Pero el ácido que van a usar ustedes tiene 70% de pureza. Entonces, con es peso volumen, entonces aquí decimos. Un litro de ácido nítrico va a pesar 1.41 kilogramos. Todos estamos de acuerdo con ese 1.41, que es la densidad. Como es por centímetros cúbicos, entonces lo expresamos a
lo pasamos a kilogramos, pues lo pasamos a kilo, nos va a dar 1.41 kilogramos. ¿Cuántos kilogramos necesitamos? $35.8. ¿Cuántos litros van a ser? Va a ser 35 dividido entre 1.41. A mí me dio 25.39. 25.39 litros. Pero eso si fuera 100% puro. Como es el 70%, entonces ahora tenemos que corregirlo por la pureza. Entonces corrijámoslo por la pureza. Serían 17.70 litros. Acuérdense que la pureza es menor. ¿Tenemos que aplicar menos o tenemos que aplicar más? Tengo 25, 29 es el 100%, porque queremos llevarlo al 70%. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aplicar más o aplicar menos? ¿Es regla directa o regla inversa? Regla inversa. Es inversa. Entonces les tienen que dar mayor de 35.29 litros. Hagan la operación, por favor. ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 25.29. A mí me quedó 38.28 litros. Sí. Sí. Da como 36, creo yo. Ah, sí. ¿Cuánto le dio? Es dividirlo entre 0.7. 25.39 dividido entre 0.7. Le da como 36. ¿Alguna duda de estos cálculos, por favor? Sí, da 36.12. Sí. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Para la tarea número, que ustedes calculen la cantidad que hay que disolver de cada fertilizante. El resto, de hacer la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 o la 7. La ventaja de los otros es que no tenemos densidad, no tenemos datos, solo tenemos que decir cuántos microequivalentes de nitrato de potasio tenemos que aplicar. Creo que es 1. ¿Cuánto lo tenemos que multiplicar? 1 por 200 veces, todos 200 mil equivalentes por litro. ¿Cuántos litros son? 1000 litros. Entonces ahí ya lo van, pues lo pasan a peso equivalente. Entonces, no sé si dejamos todos o los primeros 3 para la tarea, o solo con uno que lo hagan bien. ¿Qué dicen ustedes? Porque lo demás son operaciones repetitivas. Para la tarea número 7. ¿Qué opinan para la tarea 7? ¿Hacen el cálculo de 1, de 2 o de todos? ¿Qué es Eric Juano? ¿Calculan los 6 o solo calculan 1 y 2? La 2 y la 3. Denis Ortiz, ¿qué dice? Solo 2 y 3.
Dejamos 2 y 3. Lo entregan para el día domingo. ¿Cómo? Así. Entonces dejamos 2 y 3, ¿verdad? De los que están en el laboratorio, ¿cómo van con el reporte de las macetas? Porque aquí creo que hay uno del grupo 3, creo yo. O no hay ninguno. Entonces, quedamos que hacen la 2 y la 3. ¿Estamos bien? Así nos despedimos, por favor. No sé cómo estuvo el día de hoy. ¿Se regularon bien de todos sus principios de química? Sí. Entonces, pasen buen día y entonces entregan el cálculo de la 1 y 2, lo dejamos para el día domingo, a las 24 horas. O lo dejamos mañana. Domingo, Está bien. Va, domingo. Va, entonces quedamos así, por favor. Muchas gracias. Pasen buen día y nos platicamos el día de mañana, el día lunes. Feliz día. Igualmente, Feliz día, Ángel. creo que terminamos, si nos da tiempo terminar el lunes, entonces dejamos el viernes solo para cualquier duda que tengan lo que vamos a evaluar en el segundo parcial, en el final. Está bien. Muy amable, gracias. No, sí que. Ya ves, Gracias. hoy tienen que ganar todos el curso de fertilidad. Primero Yo Dios, ingeniero. estaba viendo que hay 2 que perdieron el segundo parcial, pero son los que no entregaron las tareas. Creo que es de la sección C o la sección D, pero hay 2 que perdieron por no haber entregado las tareas. ¿Qué hacemos con ellos? Acepte las tareas, ingeniero. Pobres. Les damos camorra para cuando lleguen a la escuela. Sí, eso estaría bueno. No, entreguen las tareas, por favor, para que todos ganen el final. Si no, no quiero hacer retrasada. No me gusta hacer retrasada. No los quiero ver que estén ahí atareados que no ganaron el curso de fertilidad. Ya llevo con unos 5 o 6 años que nadie pierde el curso de fertilidad ni el curso de afología. Antes perdían bastantes. Entonces busqué alternativas para que no lo perdieran. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. Entonces, Gracias, quedamos sí. así. Bendiciones. Gracias. Gracias, ingeniero. Ya me puedo desconectar. Ingeniero, gracias. Buen día. Igualmente, gracias. Ya me voy a desconectar, pues.